Y finalmente en la sección 4.2 tenemos el tema de resortes y vibraciones mecánicas. El tema de resorte pues está contenido en secciones anteriores, pero de igual manera pues vamos a hacer una mención muy rápida sobre lo que contiene este tema. Viene dado pues por la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Describe un movimiento en el tiempo y bueno, en términos físicos las derivadas se escriben de una forma distinta. Se pone un punto y el punto representa el orden de la derivada, es decir, un punto para la primera derivada y dos puntos para la segunda derivada. Entonces tenemos que, pues el primer punto nos representa la velocidad, es decir, la primera derivada de la posición nos representa la velocidad y la segunda derivada de la posición nos representa la aceleración. Entonces vamos a reescribir la ley de Newton en esta notación y viene dada por la fuerza igual a la masa por la aceleración. Vamos a considerar entonces un sistema que tiene pues un resorte unido a una masa. Este resorte posee una constante de elasticidad. Entonces tenemos para ello la ley de Hooke. Entonces, ¿qué nos dice Hooke? Nos dice que la fuerza de un resorte es proporcional a qué tanto se estira este resorte. Y esto va a estar multiplicado por un movimiento. Entonces, por eso la expresión viene dada por la fuerza es igual a la menos constante de elasticidad por el movimiento, o sea, es decir, qué tanto se estira ese resorte. Entonces, si vamos a resolver este pequeño sistema, entonces al reemplazar la fuerza en este problema, o podemos obtener una expresión para el oscilador armónico. Es decir, vamos a tener la masa multiplicada por la aceleración igual a la menos constante de elasticidad por qué tanto se estiró, es decir, x. Entonces vamos a reescribir esta expresión y la vamos a dejar igualada a 0 y se obtiene la siguiente, que la masa por la aceleración más la constante de elasticidad por x es igual a 0. Entonces vamos a dividir porque pues comúnmente se divide por m esta expresión. Entonces vamos a obtener lo siguiente, que la aceleración más la constante por el movimiento dividido m va a ser igual a 0. Si hacemos la ecuación auxiliar nos queda la siguiente expresión, que r al cuadrado más k sobre m es igual a 0. Entonces vamos a proceder a resolverla con los métodos que pues ya sabemos y vamos a tener la siguiente raíz, una raíz imaginaria que va a ser la raíz de k sobre m, es imaginario y va a ser más o menos. Por lo tanto, la ecuación que vamos a obtener de hacer la ecuación auxiliar va a ser la siguiente. X de t, que es el movimiento que depende del tiempo, va a ser igual a una constante por el coseno de esa raíz multiplicado por t, asimismo más una constante multiplicada por seno de la raíz de k sobre m por t. Esta expresión puede ser reescrita para ser utilizada más adelante en, en simulaciones que se hacen a través de aplicaciones, pero de igual manera pues se va a hacer mención para no dejar ese vacío ahí. Entonces viene dado por x de t, que es igual a por coseno de wt menos alfa. Este a nos representa la amplitud y viene dado por la expresión de la raíz de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado por el coseno de la frecuencia, es decir, o sea, ciclos por segundo por el tiempo menos un ángulo de desfase. Eh, este omega puede ser descrito por la ecuación de la frecuencia igualada a omega sobre el 2pi. Esto me representa el número de vibraciones que pues se presenta en un t determinado y un ángulo de desfase que pues realmente eso no es de mucha importancia. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a analizar una de las configuraciones más sencillas de resortes unidos a masa, que es el siguiente: dos masas unidas a dos resortes distintos y ambos en una posición de equilibrio. Cabe resaltar que estos se analizan por separado, es decir, realizar un análisis para el resorte K1 y la masa M1 y otro análisis para
K sub 2 y la masa M2. Entonces, vienen dadas por las siguientes expresiones. La masa 1, pues por la aceleración, viene dada por menos K1 x1, porque K1 menos K1 por x1, es decir, porque el resorte pues está siendo estirado. Entonces va en dirección contraria de la posición de equilibrio. Y esto viene sumado por x2 menos x1, que son distancias, porque si yo estiro K1, lo que va a suceder es que K2 se va a comprimir. Entonces tengo que dejarlo expresado porque esto me va a representar en la función de la fuerza. Y asimismo para la masa M2, como M1 pues se estiró, el resorte K2 va a estar comprimido. Entonces, por eso solamente se pone la expresión de menos K2 por x2 menos x1, que es como la distancia del resorte comprimido. Vamos a continuar con un pequeño ejemplo para demostrar lo dicho anteriormente. Entonces tenemos la siguiente configuración, que fue la misma mencionada anteriormente, pero en esta vamos a darle valores. Vamos a tomar el valor para M1 y M2 igual a 1 y para las constantes de elasticidad es igual a 1 también, para ambas. Entonces lo único que pues debemos hacer es reemplazar estos valores en las ecuaciones dadas anteriormente. Es decir, como la masa es 1, entonces va a quedar x' igual a menos x, porque K1 es 1, más y menos x, y entonces reorganizando esta expresión nos va a quedar y menos 2x. Y asimismo para la expresión del resorte 2. Como M2 es igual a 1, entonces nos va a quedar y' igual a menos, como K2 es 1, entonces nos va a quedar menos y menos x, y entonces reorganizando esto nos queda x menos y. Igualando todo esto a 0, vamos a obtener el siguiente sistema de ecuaciones, que viene dado por x' más 2x menos y igual a 0, y menos x más y' más y igual a 0, entonces pues esto nos va a constituir un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces vamos, como anteriormente lo hemos venido haciendo, vamos a reescribir estas dos expresiones como operadores. Como tenemos derivadas de segundo orden, se ve evidenciado de que d va a estar elevado al cuadrado más 2x. Aquí para cortar los cálculos realicé de una vez las factoricé, perdón. Entonces continuamos. Tenemos también la otra expresión menos x más d al cuadrado más 1y, también factorizado, igual a 0, donde vamos a aplicar el formalismo general que definimos hace unos minutos atrás, donde L1 va a estar constituido por d al cuadrado más 2, L2 va a ser menos 1, L3 también va a ser menos 1 y L4 va a ser d al cuadrado más 1. Entonces, utilizando los determinantes funcionales, pues vamos a proceder a reescribir las expresiones en este operador, que es en el x, donde, como habíamos mencionado, las funciones van a estar al lado izquierdo y los operadores al lado derecho. En este caso, como están igualadas a 0, las funciones que dependen de t va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, el lado derecho va a ser igual a 0. Entonces, procedemos a resolver este determinante obteniendo lo siguiente. Entonces, resolviendo nos queda de la siguiente forma, que d al cuadrado más 2 va a estar multiplicado también a la expresión d cuadrado más 1 menos 1, y todo esto multiplicado por x igual a 0. Haciendo las distribuciones nos va a quedar la siguiente expresión, que viene dada por d a la 4 más 3d al cuadrado más 1 por x. Entonces vamos a proceder a seguir con el mismo paso a paso que teníamos. Vamos a hacer la ecuación auxiliar. Entonces nos queda de la siguiente forma, que r a la 4 más 3r al cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces vamos a proceder a obtener las siguientes raíces. Como pues el r está de cuarto grado, entonces lo que vamos a hacer es tomar a m como r2
y pues vamos a simplificar un poco más la expresión y la vamos a reducir a segundo grado. Entonces, realizando estos cálculos en la calculadora, pues tenemos que el radio al cuadrado está aproximado a menos 2,61. Son valores un poco engorrosos, pero de igual manera sirven. Entonces, sacándole la raíz cuadrada a menos 2,61, tenemos que pues nos da más o menos 1,61 imaginario. Y asimismo para la otra raíz que nos da ya realizando pues, los cálculos, nos da que R sub 2 es aproximadamente más o menos 0,61 imaginario. Entonces ya lo único que nos queda es obtener la solución general planteándola, tanto para X como para Y. Se hace el mismo procedimiento, los dos determinantes funcionales tanto para X como para y se obtienen las siguientes soluciones. Lo que sigue del problema ya son meter aplicaciones para que pues, nos dé los resultados, dado que son gráficas de oscilamiento armónico, entonces pues a papel y lápiz queda un poco complejo.